Gracias por escucharnos en este día. Continuemos ahora con nuestro estudio en el libro de Gálatas. Por favor, abran sus Biblias en el capítulo 4. Lo que Pablo estaba haciendo aquí era establecer el argumento de que la justificación es solo por fe y no por las obras de la ley. En el versículo 27, Pablo hace referencia a la profecía de Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. En aquel tiempo esta profecía miraba hacia adelante, hacia la venida de Cristo en gloria, cuando Israel reconozca la gran verdad que contiene. Sara era estéril y dio a luz a uno en quien serían bendecidas todas las familias de la tierra. La nación que tenía la ley, Israel, tiene un esposo, el cual es Jehová, de acuerdo a Isaías 54:5. Y en Oseas se le llama la esposa de Jehová. Es interesante observar cómo Dios se refiere a Israel como su esposa. Y Dios es su esposo. Pero los hijos de la desamparada, o los gentiles sin ley, entre los cuales estaban los gálatas, el número eran mucho más que aquellos judíos que tenían la ley y tenían al esposo. Mientras Israel, que tenía la ley, fue dejada de lado, Dios está llamando a un pueblo propio de entre los gentiles. Ahora veamos en versículo 27 de Gálatas 4. Vemos la esperanza de los gentiles, el evangelio de la gracia, al cual el mundo llama estéril. Es el único mensaje de salvación que realmente trae hijos a Dios. Dice, versículo 27, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Esto simplemente quiere decir que Dios ha alcanzado a las naciones gentiles y que está salvando mucho más gente de la que hubiesen sido salvas si los gentiles nunca hubiesen escuchado la verdad. En el versículo 28, Pablo continúa diciendo, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Como Isaac, nosotros nacimos en forma sobrenatural en la familia de Dios por la operación del Espíritu Santo. Isaac fue concebido de esta forma. Recuerde que Abraham y Sara estaban fuera del tiempo en que podían concebir niños, pero en forma milagrosa Dios hizo posible que Sara y Abraham se convirtieran en los padres de Isaac. Por lo tanto, tenemos un bebé milagroso. Por eso, Isaac es el hijo de la promesa y el hijo de la fe. Y como tal, él es un cuadro, un tipo, una figura de cada creyente verdadero. No sobre la base de ser un descendiente físico de Abraham, sino sobre la base de la gracia concedida a Abraham. Recuerden que Abraham no hizo nada excepto creer a Dios, esperar en Dios, y su fe le fue contada por justicia. De la misma manera, un pecador no puede hacer nada excepto creer en el Señor Jesucristo y ser salvo. La salvación nunca fue ni será por medio de obras. Aún Noé, en su tiempo, halló gracia ante los ojos de Dios. Fue por gracia que Dios llamó a Abraham fuera de Ur de los Caldeos. Y es por gracia que Dios llamó a la luz a un pueblo que habitaba en la oscuridad, de la muerte a la vida, en la presente dispensación. Ahora el versículo 29, continuando Gálatas 4, dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. En el hogar de Abraham, Ismael burlaba y molestaba a Isaac. El hijo de la carne era antagónico al hijo del Espíritu. El que nació por poder carnal y por decisión carnal era la antítesis del que nació por poder sobrenatural. De la misma forma sucede hoy. Esta persecución expresa la actitud del hombre natural en contra del Hijo de Dios. Esta fue la actitud de los hombres en contra de nuestro Señor. Y en el momento en que esta epístola fue escrita, esta también era la actitud en contra de Pablo. Dicho sea de paso, también la sufrirán aquellos que han sido salvos por gracia y a través de la fe en la obra completa del Señor Jesucristo, por parte de aquellos que buscan la salvación por la ley y por las obras.
El hombre que siente orgullo al cumplir su responsabilidad religiosa puede convertirse fácilmente en juez de otros. La religión del esfuerzo propio envidia a la religión del hombre que descansa tranquilamente en las promesas y en la gracia de Dios. El mismo Pablo, antes de su conversión, era un ejemplo de esto. Saulo de Tarso pensaba que le estaba haciendo un favor a Dios cuando perseguía a los cristianos. Él testificó acerca de esto en el capítulo 26 del libro de los Hechos, en versículos 9 y 10. El legalismo se apoya en la vieja naturaleza, de tal manera que aún hoy encontramos al viejo hombre persiguiendo al nuevo, el cual nació por el Espíritu. La carne y el Espíritu están en guerra continuamente. En Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23, Pablo muestra cómo ambos son enemigos. Pero en todo esto, es bueno preguntarse, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué tiene Dios que decir? ¿Triunfará el legalismo? ¿Debe la vieja naturaleza sucumbir a los ataques de la carne? ¿Qué dice la Biblia? Esta es la reflexión que comunica Pablo en el versículo 30. ¿Mas qué dice la Escritura? Esta es una pregunta desafiante. La mente de Dios acerca de esto y todos los otros asuntos se encuentran en la palabra de Dios escrita. Por eso Pablo dice, ¿mas qué dice la Escritura? Gálatas 4:30 dice, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y en realidad estas son palabras de Sara registradas en Génesis 21:10. Pero estas palabras fueron endosadas a Dios, fueron aceptadas y aprobadas. No había lugar en una sola familia para la ley y para la gracia, para la esclavitud y para la libertad. Amados, nosotros también estamos bajo la ley o bajo la gracia. Los hijos de Dios son hijos de la promesa. No hay lugar en la iglesia de Jesucristo para el legalismo. La expulsión de Ismael de la casa de Abraham, allá en Génesis, es la condenación de Dios sobre todo aquel que busca ganar el cielo por el principio legalista de las obras de la ley. Y aquellos que se sienten orgullosos por su nacimiento en una determinada denominación o por el cumplimiento de sus obligaciones religiosas, pueden estar perdiendo la herencia espiritual que solo puede venir por la fe en el Señor Jesucristo. Este es el clímax del argumento de Pablo y apunta al rechazo de los hijos de Abraham nacidos de la carne en contraste a la posteridad espiritual de Abraham a través de la fe. La ley y el evangelio no pueden coexistir, no pueden habitar juntos. No se pueden mezclar, por lo tanto, esforzarse en guardar la ley como un agregado de la fe es pecaminoso y su resultado será eterna separación de Dios. La persona que confía en sus propios méritos para salvación se encontrará a sí mismo separado. Pero avancemos, capítulo 4, versículo 31, Pablo dice, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino hijos de la libre. La diferencia entre la ley y la gracia, la esclavitud y la libertad, ha sido completamente establecida y servirá como una base para la enseñanza práctica que veremos a continuación. Porque ahora, entrando a capítulo 5, vamos a pasar de la doctrina a la obligación, del creer a la conducta, del credo al comportamiento. Como les decía, esto nos introduce al capítulo 5 de esta epístola a los Gálatas. Examinaremos los versículos 1 al 12 del capítulo 5 y estaremos considerando estos versículos en forma general hasta el final de este programa para luego continuar en el próximo. Vamos a leer ahora capítulo 5 de Gálatas, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El creyente en Cristo no está en esclavitud, sino que es un hombre libre. Esta fue la palabra con la que Pablo concluyó la sección doctrinal de esta epístola. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. En otras palabras, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Ahora entrando a capítulo 5, Pablo va a aplicar esta verdad.
Habiendo instruido a los Gálatas con la doctrina, ahora les exhorta a ser responsables con ella. La libertad que les pertenecía en Cristo no debía ser tomada con liviandad. La libertad ganada por Cristo en la cruz les eximía de las ceremonias de la ley, pero no se detenía allí, Hay más bendiciones para nosotros por su gracia. Ahora somos libres para hacer lo correcto en la vida. Dice el versículo: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Este texto nos sugiere el método por el cual el cristiano debe vivir. Bajo la ley el hombre dependía de sus propios esfuerzos en su intento por obedecerla. Bajo la gracia el Hijo de Dios depende de la libertad y de la guía del Espíritu Santo. Las maravillosas provisiones de la gracia continúan trabajando en la vida del cristiano. Amigo, la gracia nos salva, la gracia nos enseña y la gracia nos sustenta, desde que Jesucristo murió para comprar esta libertad para nosotros. Somos exhortados aquí a permanecer firmes. Vivamos nuestras vidas independientemente de las exigencias de la ley, pero dependientes del Espíritu Santo que habita en nosotros, La exhortación a los Gálatas tenía el propósito de alentarlos para que no fueran confundidos nuevamente. Ellos habían sido anteriormente engañados por el paganismo y habían sido esclavos de sus costumbres y prácticas. En aquel tiempo Pablo llegó a ellos y les habló de Cristo, y a través de la fe habían sido librados de la red del enemigo. ¿Por qué entonces regresarían a otra forma de esclavitud? Esto es la ley, la cual no podía ofrecerle salvación, como tampoco lo hicieron sus primeras prácticas paganas. Mi amigo, el enredo del legalismo en cualquier forma judía o gentil tiende a hacernos conscientes de nosotros mismos en vez de ser conscientes de Cristo. Es de esta rueda sin fin de esfuerzo propio de la cual Cristo nos libró cuando confiamos en Él. El cristiano es un hombre nacido de Dios y libre, salvado por gracia divina en la cual permanece. Porque dice Romanos capítulo 5, versículos 1 y 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es por la gracia de Dios que podemos crecer en la vida cristiana también. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida cristiana vivida en libertad es la que se vive de tal manera que todas las provisiones de la gracia continúan trabajando en nuestras vidas. Mi hermano, nuestro Dios es el Dios de toda gracia, dice Primera de Pedro 5:10. Y si nosotros los cristianos regresamos al legalismo, nos colocamos a nosotros mismos debajo de otro yugo. Y el yugo es cualquier cosa que une a dos objetos de tal manera que ninguno puede moverse independientemente del otro, Y casi siempre es usado para la esclavitud o la servidumbre de una u otra forma. El único yugo que el cristiano debe conocer es la voluntad de Dios. Jeremías 5:5. Es el servicio al Señor, y es el mismo Señor el que se refiere a su yugo, diciendo que es fácil y liviano de llevar. En Mateo 11:29 y 30 dice: llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No necesitamos conocer otro yugo más que ese. Cuando el siervo está bajo el mismo yugo de su maestro, sabe que es muy diferente a los incómodos requerimientos de cualquier sistema religioso legalista. Desde el punto de vista religioso, todos los hombres están en esclavitud, los judíos a la ley y los gentiles a sus propias ideas de lo que Dios debe ser, sus propios conceptos, las creaciones de sus propias mentes y no la revelación de Dios en Cristo. Para los inconversos, la ley es un instrumento de esclavitud porque lo lleva a abstenerse de aquellas cosas a las cuales está inclinado por naturaleza y a hacer aquellas cosas que no desea hacer. En el capítulo 5, versículo 2 de Gálatas, Pablo continúa diciendo: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Cuando un hombre rechaza la gracia de Dios y se coloca a sí mismo bajo la ley, enfrentará problemas.
Ahora, no confundamos el problema aquí, ¿eh? Pablo no está diciendo que una persona circuncidada no puede ser salva. Él mismo había sido circuncidado y así lo dice en Filipenses 3:5. Los estudiantes de griego nos dicen que el tiempo del verbo es presente continuo. Por lo tanto, el apóstol les está advirtiendo del peligro de continuar practicando la ley como una obligación cristiana. Si los gálatas se ponían bajo la ley y se sujetaban al derecho de la circuncisión, se privarían a sí mismos de los efectos del ministerio de Cristo resucitado, mientras que los cristianos que permanecían firmes en la gracia no serían afectados. Si la justicia se busca a través de la circuncisión o a través de cualquier sistema legal o legalista, no puede al mismo tiempo ser recibida a través de Cristo sobre la base de la gracia verdadera. Si la salvación y la justificación y la promesa de vida eterna se obtuvieran por las obras de la ley, entonces no hubiese habido necesidad de que Dios enviase a su Hijo para que ganara estas bendiciones para nosotros. Pablo no estaba diciendo que la ley debía ser derogada, ni tampoco su razonamiento se dirige en contra de las normas o ceremonias de la ley, sino más bien está en contra de la enseñanza falsa que dice que todas estas cosas son necesarias para la salvación y la adoración a Dios. Y con el propósito de dar énfasis, Pablo repite lo que les había ya dicho en capítulo 3 y versículo 10. La ley es una unidad y el que ofende en un punto se hace responsable de todo y culpable de todo. El éxito en guardar solo una parte de la ley no compensa las fallas en otras partes de la ley. Y luego dice Pablo en capítulo 5 y versículo 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Si cualquier hombre asumiese la responsabilidad de todo el sistema legalista, está incuestionablemente condenado y Cristo no puede entregarle ningún servicio ni beneficio. Pablo se refiere a esta verdad en el versículo 4 al escribir de esta manera: de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. Hay cristianos profesantes en nuestras iglesias en el día de hoy que no han sido influenciados por la persona y la obra del Señor Jesucristo. El legalismo los coloca en tal posición que son incapaces de obtener los beneficios espirituales del Cristo resucitado. La experiencia religiosa está separada del Señor Jesús y no tiene efecto sobre tales personas. Es algo terrible cuando la obra sacrificial de Cristo en la cruz, su resurrección corporal y su presente ministerio intercesor llegan a ser insignificantes para un individuo. Sí, mi querido amigo, hoy estoy hablando a muchas personas que asisten a las iglesias y aún no aprecian, no valoran y no ven las bendiciones de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. No están descansando en lo que Cristo ha hecho por ellos. Más bien están buscando justificarse ante Dios sobre la base de sus propios esfuerzos humanos. Siguiendo con Gálatas, las próximas palabras de Pablo en ese versículo son muy relevantes. Él dice, de la gracia habéis caído. Ahora, estas palabras se han convertido en problema para varios grupos religiosos, Por eso es necesario decir que existe tal cosa como haber caído de la gracia. Pablo dijo, de la gracia habéis caído. Esto es lo que la Biblia dice. A aquellos que rehúsan aceptar lo que la Biblia enseña acerca de la seguridad de la vida eterna del creyente en Cristo, nos dicen que caer de la gracia significa perder la salvación. Pero, ¿significa que cuando un creyente peca entonces deja de ser cristiano? Ciertamente no. Si este fuera el caso, no habría cristianos en este mundo. Todos habrían dejado de ser cristianos después de haber recibido la salvación. Pablo no está tratando aquí con el comportamiento cristiano, ni tampoco está advirtiendo acerca de la declinación moral. El tema aquí es doctrinal, y Pablo está tratando específicamente con el abandono de la doctrina. Permítame señalarle que esta palabra, tal como se presenta en el original, nos da un significado básico. Significa hacer inoperante la gracia. Mi amigo, agregar la ley a la fe en Cristo origina parálisis en el desarrollo espiritual y esto es tan común en la vida de los creyentes y generalmente la causa es la misma, principalmente la propia privación de la gracia diaria para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la práctica lo vemos cuando un hombre sirve a Dios y prefiere depender en lo que puede hacer por sí mismo más de lo que Cristo ha hecho por él. Aquel hombre o mujer ha caído de la gracia
Cuando una persona decide vivir en la energía de la carne, interrumpe la línea de provisión de la gracia de Dios. La actitud de todo verdadero creyente es ahora descrita por Pablo cuando dice en versículo 5, pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. La dispensación de la ley terminó con la muerte de Cristo en la cruz. La dispensación del Espíritu Santo comienza con Pentecostés en Hechos 2. Es a través del Espíritu Santo de Dios que su justicia es impartida al creyente. Y aún más, el Espíritu Santo es la fuente de la esperanza cristiana. Y porque Él inspira la esperanza, no puede haber esperanza para el hombre bajo la ley. Nuestra esperanza descansa en la fe en Cristo, no en la carne. Observe la frase, la esperanza de la justicia. Todos los creyentes son declarados justos inmediatamente después de aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador. Pero hay una esperanza completa para la justicia, la cual todavía esperamos a diario. Y es enteramente por la fe en Cristo Jesús. El versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Bien, debemos detenernos porque nuestro tiempo termina aquí, queridos amigos. Espero que estos estudios le estén ayudando a entender la diferencia entre la ley y la gracia, A propósito, ¿qué hombre está tratando de ser por sí mismo en contraste con lo que Dios ya ha hecho por usted? ¿Ha confiado usted en el Señor Jesús? ¿Está confiando en la gracia de Dios? ¿Ha recibido al Señor Jesús como su Salvador y Señor? Si no lo ha hecho, hágalo en este momento. Bueno, nos despedimos.